Muy buenas noches, hermanos y hermanas que están presentes con nosotros esta noche, una vez más con su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica. Y como estamos haciendo desde hace 2 semanas, todos los miércoles a las 7 de la noche vamos a hablar acerca de otro tema candente de la Iglesia Católica. Y el tema que vamos a hablar hoy es San Pedro, el primer Papa. Vamos a ver dónde en la Biblia nos explica eso, cómo lo que enseña la Iglesia y por qué lo enseña la Iglesia. Y así que es un tema muy interesante y que todo católico debe conocer y para amar más la Iglesia y para poder compartir con nuestros hermanos. Pero antes de entrar en el tema, vamos a ponernos en la presencia viva del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúne hoy en este momento para compartir tu palabra y tu doctrina. Te pedimos que envíe el Espíritu Santo para que podamos desarrollar este tema para el provecho de las almas. Te pedimos amor hacia la Iglesia, hacia Jesucristo, hacia el Papa y hacia todo el clero. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta noche estamos con ustedes, su hermano Gilberto, Ronaldo y Pablo, y vamos a hablar acerca de este tema candente, y es lo que enseña la Iglesia acerca de San Pedro como primer Papa. Como podemos pensar, usemos un poquito de lógica. En los primeros programas vimos que el Señor Jesús edifica, Él funda su iglesia, es su iglesia, la iglesia que Cristo funda, ¿verdad? Y la edifica sobre la roca de Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Entonces aquí vemos, esta es la premisa que presentamos en los primeros 2 programas. El Señor Jesús funda una iglesia y la funda sobre la roca Pedro y los apóstoles. Y si le metemos un poquito de cabeza, usamos sentido común, si el Señor Jesús funda una organización, en este caso, ¿verdad?, visible, aquí en la tierra, esta organización tiene que tener un líder. ¿A quién se le ocurre poner un negocio, por decir, o qué sé yo, un restaurante o algo, y no hay nadie que sea el jefe? A veces la gente se queja de que los presidentes no trabajan, o que los ministros no trabajan, o que los directores de las entidades no trabajan, ¿verdad? Precisamente por eso, porque cuando hay un líder que no está haciendo su trabajo, afecta a la operación de esa entidad en este caso. Si el Señor Jesús funda una iglesia, tiene que haber designado un líder, y efectivamente así es. Así que esa es la premisa también de lo que explica y la lógica que nos dice por qué San Pedro fue el primer papa. Entonces ahora veamos, el Señor Jesús cuando conoce a San Pedro, hermano Gilberto, le cambia el nombre. ¿Nos puedes contar un poquito Sí, respecto de esto? Esto es algo muy particular porque definitivamente sí, la Iglesia nos enseña que San Pedro fue el primer papa y es muy importante porque basta solo con hacer un breve recuento bíblico para encontrar el fundamento de esta verdad. Y es que lo primero que hay que recordar, como bien acabas de decir, es que el mismo Señor Jesús elige Él mismo a cada uno de sus discípulos, pero cuando lo hace con San Pedro, lo hace de una manera muy particular. Y es que lo primero que hace cuando lo encuentra, cuando lo conoce, es cambiar el nombre. ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a encontrar en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 42. Leamos. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Juan capítulo 1, versículo 42. Es decir, aquí lo que nos está diciendo Jesucristo es, te conozco, sé quién eres, sí, tú eres Simón, el hijo de Juan, pero te voy a cambiar el nombre y dice, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Y algo muy importante es que en la Biblia, cuando a una persona se le cambia el nombre es porque se le está asignando una misión especial que tiene que ver casualmente con el nuevo nombre. Algunos de los ejemplos que podemos mencionar para ilustrar esto lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 5, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham. Veamos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de una muchedumbre de pueblos. Vemos entonces cuándo se da este cambio, de Abraham a Abraham. De esta manera recordemos que Abraham va a ser un nombre hebreo masculino que quiere decir padre de multitudes, ¿verdad? Se da un cambio debido a esta nueva misión.
De igual manera se van a dar otros ejemplos a lo largo de la Biblia. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Génesis capítulo 32, versículo 29, cuando le cambia el nombre a Jacob por Israel. También el caso de Daniel, por allá por el capítulo 1, el verso 6, cuando a Daniel le cambia el nombre se le cambia el nombre por Baltasar. Y otra serie de ejemplos. Sin embargo, hay algo que tenemos que apuntar, y es que el nombre de Pedro no existía en el Antiguo Testamento. Es decir, que Jesús utiliza una palabra nueva para nombrar a Simón. Es decir, crea un nombre nuevo para Pedro. De esta manera, esto tuvo que haber sido de gran asombro para Pedro, pero más perplejo aún lo tuvo que haber dejado el hecho de que en los casos que he mencionado de los cambios de nombre, vemos que al nombre de una persona se le cambia por el nombre de otra persona. Por ejemplo, Abraham por Abraham, es decir, un nombre de persona por otro nombre de persona. De Jacob a Israel, de Daniel a Baltasar, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Pedro, lo que encontramos es que se llama Simón, pero ahora se le da el nombre de Cefas, que quiere decir piedra. Es decir, que tenemos un nombre de persona, Simón, pero el Señor se lo cambia por el nombre de algo, de una cosa, que significa roca, que va a tener definitivamente un papel fundamental en el plan de salvación que tiene Dios para los hombres. Y esta razón particular la podemos encontrar, hermano Ronaldo. Sí, es muy importante lo que acaba de decir el hermano Gilberto, porque siempre tenemos que tener claro que cuando Dios hace algo, lo hace por algo. O sea, no lo hace de cualquier manera. Él tiene una razón por la cual hace las cosas. Y en el caso de los nombres pasa eso. En el cambio de nombre que se hace tiene una razón de ser. Entonces, como bien ejemplificó el hermano Gilberto, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento del cambio de nombre. Yo también podría agregar en cuanto a esto, el cambio que explica Mateo 16, 18, ese cambio que Jesús le hace a Pedro. Es decir, la explicación de por qué Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro, lo encontramos en la Biblia también. Y eso lo encontramos en el texto de Mateo 16, del verso 13 al 19. Leamos lo que dice. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este texto bíblico aquí explica por el cambio que hace Jesús de Simón a Pedro. Si nosotros vemos los textos que el hermano Gilberto acaba de pronunciar de Juan 1:42, vemos algo notorio ahí. Vemos que Dios primero llama a Abraham y después menciona, le hace el cambio de nombre, a Abraham. Inmediatamente después de eso, Dios le dice, ¿por qué le cambia el nombre? Será el padre de una muchedumbre, será el padre de una nación. Lo mismo pasa con Jacob, cuando Jesús o cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, es porque él iba a luchar contra Dios y los hombres, iba a vencer. Entonces, en el texto de Mateo 16, 18 vemos ese cambio también. Fíjense cómo inicia el texto o cómo dice, Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, mira lo que dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahora, lo que sigue
es donde vemos la explicación del cambio de nombre. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona. Mira cómo lo llama Simón, con el primer nombre que él tenía. Con su nombre. Con su nombre, con el nombre que original, tiene, el nombre original. Entonces, porque esto no te lo ha revelado ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora mira lo que le dices a continuación. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, ahora está el cambio de nombre. Fíjense la similitud que hay este texto con los textos que esbozó el hermano Gilberto. Y como vemos en los textos anteriores, una vez que cambia el nombre, inmediatamente Dios le dice por qué le cambia el nombre, cuál es la razón del cambio de ese nombre. Y entonces aquí también así Jesús le hace lo mismo. Mira, dice, ahora tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces hermano ahí Eduardo, está. este texto le está dando sentido a lo que él Exactamente. le había dicho, lo que vimos en el Evangelio de Sí, San ahí Juan, le da, ¿verdad? Ahí le da sentido. le da sentido a eso. Entonces vemos allí, como dice el hermano Pablo, el sentido que tiene el texto. Ahí se entiende por qué Jesús le cambia el nombre de Simón a Pedro. ¿Y por qué específicamente Pedro? Porque Pedro es piedra. Entonces Pedro iba a ser la piedra por la cual Jesús iba a fundar su iglesia. Pero no solamente eso, hermanos, también cuando Jesús le dice esto a Pedro, también le da unas facultades extraordinarias. Entonces vamos a ir viendo cuáles son esas facultades extraordinarias las cuales Jesús le da a Pedro. Vamos con el primero. El primero tiene que ver con la entrega de las llaves del reino. Okay. Algo que hay que aclarar aquí es que, primero, cuando se habla en la Biblia de la llave del reino, hay que tener presente de que en ese tiempo los judíos tenían una mentalidad. Es decir, para los judíos las llaves representaban la autoridad. Entonces, con ese sentido, teniendo eso presente, podemos entender por qué Jesús le dice, yo te daré la llave del reino de los cielos. Es decir, cuando Jesús le dice, yo te daré la llave del reino de los cielos, le está dando un poder, una autoridad a Pedro. Vale la pena mencionar, ese es un concepto muy interesante, que las ciudades en aquella época estaban rodeadas por una muralla, eran amuralladas. Entonces, para poder entrar y salir de la ciudad, se necesitaban llaves de la puerta. Entonces, este era un concepto bien conocido en el mundo antiguo, ¿no? Que Sí. creo que eso lo... Sí, exactamente, porque en el Antiguo Testamento eso era muy conocido. Ahora, hay que aclarar esto, de que la llave significa autoridad. Y esto también vemos una prefiguración de esto en el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos el texto de Isaías 22, 19, 22, leemos lo siguiente. Te empujaré de tu peana y de tu pedestal te apearé. Aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Entonces vemos en el texto de Isaías, ¿qué es lo que podemos notar? Primero, hay un siervo llamado Eliakim, y dice que se le iba a revestir de una túnica y se le va a dar una autoridad. Dice, tu autoridad pondré en su mano. Es decir, Eliakim se le da una autoridad. Pero miren lo curioso más adelante que dice, o lo que dice más adelante el texto. Dice, él será un padre para los habitantes de Jerusalén. O sea, lo llama padre. Eliakim sería, en ese caso era como el mayordomo. El mayordomo, del rey, exactamente. El rey era el rey del reino de Judá, que era el reino de David, ¿verdad? Sí, Entonces sí. Eliakim era como el mayordomo, o sea que Sí. no era el rey, pero tenía las llaves y tenía la autoridad Sí. por medio del rey, se lo había dado el rey. Sí, ese es muy importante lo que ha dicho Pablo, porque así se entiende. ¿Por qué? Porque Eliakim era el mayordomo del rey. El rey le da una autoridad a Eliakim. No, Eliakim no es el rey, pero sin embargo el rey le da la autoridad. No solamente lo llama, le da la autoridad, sino que lo llama que es el padre para los habitantes de Jerusalén, dice el texto. Y miren lo que dice ahí,
pondré la llave de la casa de David. Menciona la llave. De la casa O sea, de David. menciona la llave de la casa de David. Entonces, menciona autoridad, menciona que es un mayordomo y menciona la llave. Entonces miren el paralelismo de este texto con lo que dice Jesús. Yo te daré la llave a Pedro. Yo te daré la llave. Ahora del reino de los Jesús cielos. es el rey de reyes, ¿verdad? Exactamente. Y el reino de la nueva Jerusalén, que es el cielo. Y aquí Exacto. vemos que Jesús le está dando las llaves del cielo a San Pedro, que Sí, sería en este exactamente. caso como el mayordomo. El mayordomo. Y eso es lo que a veces causa confusión, que la gente piensa que el Papa es como un Dios, o como que él toma el lugar de Jesús. No, él lo que está haciendo es el trabajo de guiar, de pastorear, y eso lo vamos a ver en los Sí. otros textos. La iglesia, que la iglesia en la nueva alianza es el reino de Jesús. O sea, queremos ir al cielo, ¿verdad? Queremos entrar en el cielo. Entonces, la iglesia tiene y en los otros programas hablaremos de las diferentes iglesias, los que están en el cielo, la iglesia purgante, la iglesia militante, ¿no? Todo eso lo vamos a ver, pero es importante conocer el concepto de reino. En la nueva alianza Jesús es el rey y en este caso, en ese momento, Pedro era el mayordomo, como fue Eliaquín aquella Sí, vez. exactamente. También tenemos que ver en este texto que le da el poder de atar y desatar en la tierra como en el cielo. Hermanos, este es poder. O sea, le está dando la autoridad de atar y desatar. Y después en Mateo 18 se lo va también a dar a los otros apóstoles. Pero la llave solo se la da Pedro. La roca, Cefas, ¿verdad? La piedra. Pero miren este poder de atar y desatar. Atar en la tierra, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En el cielo no hay error, ¿verdad? Si creemos que Dios es perfecto, en el cielo no puede haber error. Y aquí le está diciendo a San Pedro que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Miren, esta es una autoridad, y de aquí viene los temas que vamos a hablar de la infalibilidad del Papa, de por qué la doctrina de la iglesia es infalible, ¿verdad? Que no porque el Señor la protege. Entonces, esos son los elementos, como dijo bien el hermano Ronaldo, que se habla, ¿verdad? También vemos que el nombre de roca muchas veces habla acerca de Dios. Un oyente llamó hace poco confundiendo la piedra angular, cuando la piedra angular es Cristo. O sea, nadie ha dicho, la iglesia lo enseña y hay mártires que han muerto por eso. O sea, la roca, la cabeza de la iglesia, la piedra angular es Cristo. Eso es lo que enseña la iglesia católica. Pero ahora, Pedro, que el mismo Jesús le está cambiando el nombre a Cefas, que significa roca, porque en este contexto él va a edificar su iglesia. Él está edificando su iglesia, la iglesia de Jesús, no es de nadie más. Él fue el único que la fundó y solamente hay una, como hablamos en los primeros programas. Así que, para mantenerlo en contexto. Pero también podemos ver, el hermano Gilberto también nos puede explicar un poquito acerca de lo que dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Aquí el hermano Gilberto nos puede ilustrar un poquito más. Así es, y es que lo que hay que notar hasta el momento es que, como bien dijimos al principio, el Señor lo primero que hace en San Juan capítulo 1, versículo 42, es hacer este cambio de nombre. Sin embargo, notemos que la revelación, como en todo el Evangelio, es de manera progresiva. Tenemos en Juan 1:42 que se da un cambio de nombre. Luego, Ronaldo nos ha dicho muy bien que en Mateo capítulo 16, versículo 19, ya entonces le está diciendo, ok, eres piedra, le da la autoridad de las llaves, atar y desatar. Es decir, se va dando una revelación de manera continua. En el contexto de la fundación de la iglesia. En el contexto de esta fundación de la iglesia. Sin embargo, más adelante, antes de que el Señor le anuncie que lo va a negar, hay algo muy importante, que esta misión que ya les va esbozando desde Mateo capítulo 16, 17 y siguiente, en Lucas capítulo 22, del 31 al 32, le pide algo que es fundamental, algo que es protagónico, y es que les va a pedir a Pedro que confirme, que guíe a sus hermanos. Veamos, Lucas capítulo 22, del 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para cribarte como el trigo, pero ello he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú entonces, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, vemos que Cristo le está pidiendo
confirma a tus hermanos. Es decir, ¿qué le está diciendo? Confirma la fe de ellos, reafírmala, enséñales, guíales. Tienes tú que decirle qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. ¿Cuáles son las auténticas enseñanzas que yo les estoy dando? ¿Verdad? Entonces, en esta misión, y es lo que Pablo muy bien decía, más adelante hablaremos de la infalibilidad, la fe de la iglesia es infalible, su doctrina es infalible, no por Pedro como tal, sino porque es Cristo, como vimos en el texto hace un rato, que está orando continuamente por Pedro. Inclusive, nada más para ilustrar lo que dijo el hermano Ronaldo en Mateo, que esa fe viene del Padre, no fue la carne, no fue el hombre, no fue su inteligencia Así es. que se la dio, sino fue el Padre. O sea, que No una se- fe que está anclada en Dios. No solo esto, sino que vemos entonces en esta revelación, que como ya dije es progresiva, cómo va llegando esto a un momento culmen. Y es que luego de la resurrección, a pesar de que Pedro lo negó 3 veces, a pesar de que los apóstoles lo abandonaron, en Juan capítulo 21, del 15 al 17, se va a dar un evento que es fundamental para la misión de Pedro. Veamos. Juan capítulo 21, versos del 15 al 17. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Es decir, vemos entonces que este momento, que este pasaje, que esta escena va a ser la confirmación de lo que le ha venido diciendo en los pasajes que hemos estudiado anteriormente. Va a ser la confirmación y va a ser el resultado de la promesa que le hace en Mateo 16, del 17 en adelante. Va a ser la confirmación de Lucas 22, 31, 32, cuando le dice, confirma la fe de tus hermanos. Es decir, confirma por qué la fe de tus hermanos, porque eres tú el responsable de esto, porque vas a apacentar, vas a pastorear mis ovejas. Y no se lo hice una vez, se lo hice 3 veces, para que no Y haya delante duda. de los otros Y apóstoles. delante de los otros Exactamente. apóstoles. O sea, que no es había- decir, vemos como de Juan 1:42 hasta este momento de Juan 21, del 15 al 17, se da esta revelación, se da esta continuidad de manera progresiva que nos va a revelar que Jesús, que es el buen pastor, que se nos revela en Juan capítulo 10, versículo 11, como yo soy el buen pastor, delega, confía en Pedro para que entonces pastoree sus ovejas. ¿Y de quién son las ovejas? Ah. Las ovejas son de Jesús. De Jesús. Eso es muy, Eso- eso hay que tener muy claro en eso, hermanos. Las ovejas son de Jesús. Son de Jesús. Son de Jesús. Pero como muy bien estaba explicando el hermano Gilberto, esas ovejas de Jesús lo deja a cargo. Él confía, como dice, en Pedro. ¿Para qué? Para el cuidado de sus ovejas. Entonces es donde cobra sentido el texto de Juan cuando dice, apacienta mis ovejas. Entonces no solo esto, sino que llevemos esto de forma cotidiana en nuestras familias. Digamos que usted tiene que irse a trabajar, usted y su esposa se van a trabajar y quedan los niños solos, o entonces usted va a buscar a una persona que los cuide, pero que los cuide bien, ¿verdad? No va a elegir a una mala persona para que cuide a sus hijos, sino a la mejor persona. Por eso que les decía, en Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús nos dice que Él es el buen pastor. Entonces, si es el buen pastor, mal podríamos decir que va a elegir a un mal pastor. Es decir, que nosotros tenemos que confiar que San Pedro es ese buen pastor a quien Jesús delega también el pastoreo de sus ovejas, ¿verdad? Y no lleguemos a pensar de que, bueno, San Pedro entonces viene a ser simplemente el que va a pastorear a los católicos. Dirán algunos para tratar de zafarse de lo que la Biblia nos está diciendo de manera clara. No. Porque recuerda, sí, el Señor es el buen pastor en Juan capítulo 10, versículo 11, pero unos versículos más adelante, en Juan 16, nos dice que Él quiere, y su voluntad, un solo rebaño y un solo pastor. Y si ese único pastor que Él ha delegado es San Pedro, entonces nuestra responsabilidad como cristianos que amamos a Cristo es dejarnos pastorear por quien a Él dejó a cargo, que es San Pedro y sus sucesores, los papas.
Exacto. ¿Y cuándo pasó? Esto pasó un poquito antes de que el Señor subiera y ascendiera al cielo, ¿verdad? O sea, miren lo contundente. O sea, que ya Él está preparando Sí, para ir al cielo a la diestra del Padre y le dice a San Pedro imagínate, estamos en ese lugar y qué pensarán los otros apóstoles que le dice a San Pedro, tú me amas más que estos, ¿verdad? O sea, los otros se tienen que ver, yo siempre lo veo como que se deben haber puesto un poco tristes los otros apóstoles, ¿no? Pero obedecen, todo el mundo obedece y se nota la autoridad que le da el Señor a San Pedro. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta. Hay traducciones que hablan de alimenta. Recuerden que la iglesia nos da la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo tiene un sentido, ¿verdad? Entonces aquí el Señor le está dando está bien claro, está muy claro esta autoridad antes de partir al cielo, porque Él sabe que ya no va a estar, Él va a estar eucarísticamente con nosotros y el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, como Él prometió. Pero ya no pueden ir a hablar con el Señor Jesús, como ellos podían hacer, porque ya Él va para el cielo, ¿verdad? No solo esto, sino que no entra en combate la autoridad de Pedro con la santidad de Cristo. Es decir, si recordamos casualmente Lucas 22, el 31 al 32, primero el Señor dice, yo voy a estar orando por ti, confirma a tus hermanos. Es decir, una cosa va a depender de la otra. Pedro no puede confirmar a sus hermanos si Jesús no está orando por él, porque ya le advirtió, Satanás está solicitando permiso para sacudirlos como el trigo. Entonces, una cosa depende de la otra y San Pedro no va a usurpar el papel de Jesucristo como nuestro Salvador, sino que va a ser simplemente el pastor al que está encomendado, el que se le encomienda el pastoreo de sus ovejas. Exacto. Y esto es fundamental que se entienda, porque no se puede confundir entonces Efesios 2:20, como tal vez nos pudieron haber dicho, en donde dice que Jesucristo es la piedra angular, eso no entra en combate con que San Pedro es la piedra de fundamento. Son dos cosas totalmente diferentes. Hermano Gilberto, pero se está poniendo caliente el tema candente como se llama nuestro programa. Pero hemos llegado a la mitad del programa, así que vamos a tomar unos minutos para los cambios comerciales.